Sistema de medida de calibres. Hablaba hace un momento a raíz de lo que, que el participante de aduanas habló del tema del calibre 16 milímetros y decía que los calibres tienen un sistema de medida. No es único el sistema de medida, hay varios sistemas. Está el sistema inglés que está en pulgadas y está también el sistema de longitud-peso que normalmente se conoce como GA, que en realidad es gauge, que significa calibre, que es para escopetas, pero el uso se habla de GA, referido a un sistema de longitud y peso. Y otros que son, digamos, por ser de un uso muy reducido, son, digamos, no tienen relevancia. ¿Cuáles son los componentes del ánima del cañón? Para eso voy a dejar un poquito esta parte para que puedan... Si miran acá, imagínense que esto es la parte interna de un cañón. ¿Ok? La parte superior, digamos acá la parte superior, esto es, si lo vemos acá, esta parte de acá, ese es el macizo. Y entre los macizos opuestos se mide el calibre. La parte más baja es la parte del fondo. Esto viene a ser el fondo. Si lo vemos, imagínense el ánima del cañón. Entonces, este estriado, estas rayas helicoidales, son las que se reflejan acá. Con la parte negra es el macizo y la parte acá rayada es el fondo, y es más o menos esto. Aquí es el diámetro de la estría, o sea, la parte más baja, comida dentro del ánima. Después está el diámetro del cañón, que está sobre los macizos. Este es el macizo y este es el fondo. Si lo queremos ver con otro nombre, es el diámetro de la estría y el diámetro del cañón. El diámetro del cañón del arma es el calibre del arma. ¿Qué otra cosa se tiene que ver acá? Es el ancho del macizo, es el campo. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque sirve para la investigación criminal en los laboratorios forenses por el personal que labora en las unidades de investigación forense. También así se tiene que tener conocimiento del flanco. El flanco puede ser recto y está en 90 grados, o puede ser, digamos, con cierto ángulo y normalmente está a 105 grados. Esa es la diferencia en esto. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque son, digamos, elementos importantes en la investigación criminal. Entonces, deberíamos pensar si esta información o parte de esta información debe estar desde el inicio del registro del arma en la autoridad nacional de cada país. Me refería al estriado. En inglés es rifling. Rifling significa horadar, hacer hueco. De ahí viene el término, digamos, de rayado. Es un conjunto de ranuras o estrías en el ánima que se extienden en forma helicoidal desde su origen cerca de la recámara hasta la boca del cañón. Las estrías pueden ser reemplazadas por una sección poligonal u oval. Digamos, entre la del macizo y la estría, que es el fondo, está, digamos, el sistema tradicional de hacer el estriado. Este sistema tradicional se hace en base a, digamos, herramientas de hacer cortes. Por ejemplo, en este caso acá en el lado derecho, el estriado estándar se puede ver 90 grados y en el estriado radial tiene 115 grados. Me equivoqué al decir 105, pero es 115 grados. Entonces, y cuando hablamos de 1 en 7 significa que hay un giro completo de la estría, digamos, en 7 vueltas, ¿no?
Y lo otro es que, digamos, en este caso, el tema de los calibres, de la forma de medir el calibre, ha variado con el tiempo. Inicialmente se hacía la medida sobre el fondo, digamos, del calibre. En este caso, lo que están viendo ustedes con el diámetro o digamos, en los fondos opuestos con rojo, y posteriormente se ha internacionalizado que tiene que ser sobre los macizos. Y después vamos a ver, cuando veamos la parte de conversiones de calibre, vamos a ver por qué es esto. Pero es importante que lo sepan. Calibre es el diámetro interno del cañón de un arma o la medida entre los macices de rayos helicoidales del ánima del cañón. Eso es el calibre. Uno es para el diámetro interno, es para el ánima lisa, y el diámetro de los macizos es para el ánima rayada. En este caso, lo que están viendo ahí es es el corte transversal de un cañón de escopeta. Es ánima lisa. El calibre es el diámetro interno. Ahí no hay vuelta que darle. Esto es típico de escopetas, pero también de otras armas que se denominan pistolones, por ejemplo. Eso principalmente en la legislación argentina. En Perú no lo hay, pero existen las armas. Entiendo que en Ecuador tampoco existe como clasificación de arma, pero que ya existen ese tipo de armas. En el caso de ánima rayada, el calibre es el diámetro entre los macizos opuestos, ¿no? Típico de fusiles, pistolas, revólveres, ametralladoras. En el caso particular de las escopetas, se conoce como calibre, gauge o GA, al número que indica la cantidad de esferas de plomo con el diámetro igual al ánima del cañón, que es el calibre real de la escopeta, que se obtiene a partir del peso de 1 libra de plomo. ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, esto a finales del siglo XIX, eran los fines de 1800, en Inglaterra quieren estandarizar el calibre de las armas. Entonces, se tomaba el calibre de un arma cualquiera y con el diámetro que tomaban se hacía esferas de plomo a partir de 1 libra de plomo. Entonces, si salían 12, esas que tenían cierto calibre o el calibre 12, se les denominaba calibre 12. Digamos, si lo vemos de otra manera, si tomábamos otra arma y que tenía el calibre más pequeño, con ese calibre se hacía esferas de plomo y salían 20, entonces el calibre de ese arma correspondía al 20 GA. Entonces, vemos que esto es una forma de medir el calibre del arma. En el caso de la escopeta, basado en el diámetro, pero también basado en, digamos, en el peso de 1 libra de plomo que se utilizaba para hacer las esferas. Esto en realidad ya quedó así, se utiliza ya comúnmente, es el código de 12, 16, 20, 32, 10, ¿no? GA. Tipo de cañones más comunes. Tenemos el de ánima lisa. Antes había mucho el ánima hexagonal. Hoy en día existe el ánima poligonal. Y en este caso, la parte superior, que es equivalente al macizo, se le llama hill, que en inglés viene a ser como colina. Si lo vemos acá, es la parte más alta, y el valley, que viene a ser el fondo. El valle viene a ser el fondo. El ánima estriadas, que es el rayado tradicional, digamos, igualmente se toma el diámetro entre los macizos, los cortes son más rectos, se utiliza, digamos, máquinas herramientas y se utiliza herramientas para hacer estos cortes, que es muy diferente al ánima poligonal. Habiendo, digamos, personal de la policía, yo quisiera saber qué problemas tienen actualmente
con los cañones que son poligonales. A alguien que trabaje en investigación forense, no sé si hay alguien presente que me pudiera dar esa respuesta. ¿Cómo se hace digamos, el rayado tradicional? Es un maquinado con una máquina de herramienta y herramientas. En el caso de los cañones poligonales, el sistema es diferente. Imaginemos que esto es el alma, es un modelo que, como yo quisiera que el cañón tenga, digamos, la parte interna. Lo que se hace es introducir, pongo al centro, digamos, el molde, digamos, este es el molde, pongo al centro, y este es el cañón, que es un tubo, digamos, que tiene básicamente el diámetro cercano al diámetro mayor de la muestra, y después con un sistema automático de martillos o de golpes, es golpeado toda la parte externa del cañón. Va avanzando y va golpeando. Imaginemos acá 8, 10, digamos, martillos, llamémoslo así, que están golpeando la parte externa del tubo. Lo que hace es que va moldeando internamente de acuerdo al modelo. Una vez que se termina, se le da el maquinado final en la parte externa y voy a obtener normalmente cañones básicamente exactamente iguales. Cuando se fabrica un rayado tradicional, se va utilizando herramientas que tienen desgaste. Conforme se va maquinando, se va desgastando la herramienta, y si en algún momento se rompe o tiene, digamos, una pequeña abollamiento, eso es transmitido al cañón. Finalmente, cuando es utilizado ya el arma, esas partes o esas marcas que van dejando son transmitidas a la bala o al casquillo. ¿Y por qué es transmitido? Porque el cañón es hecho de acero. La bala o el cartucho en general es hecho principalmente de bronce. Y estamos hablando de cobre más zinc. La bala está hecha de plomo con un encamisetado normalmente también de cobre más zinc, pero más de cobre que de zinc. Entonces, ahí es transmitida, digamos, todas estas partes o huellas que van dejando el uso de las herramientas. En el caso de los cañones poligonales, no dejan huella. Es exactamente igual al modelo que se puso. Entonces, pistolas de marcas que son recientemente que se venden mucho, como Glock, Sig Sauer y otras, ya tienen cañones poligonales. El problema es que es muy difícil poder determinar. Imaginemos que tienen 5 pistolas, hacen pruebas en un banco o en un túnel de agua, pruebas de disparo para recoger la munición. Va a ser muy difícil determinar qué bala salió de qué arma, porque no, las huellas van a ser iguales. Entonces, eso es un problema para las policías principalmente, digamos, como investigación forense. En algunos países han prohibido la importación de este tipo de cañones. Solo permiten importación de cañones tradicionales. ¿Por qué? Porque le traen problemas a la policía de investigación criminal. Dicho esto, para que pudiera entenderse el tema de los distintos cañones, volvemos a la presentación. Entonces, esta ánima poligonal es hecha de forma distinta a la ánima estriada. O sea, imagínense simplemente, es como con plastilina. Yo tengo un modelo, pongo plastilina, saco el modelo y adentro queda exactamente igual, hago otra, va quedando lo mismo. Por eso se puede entrar a ver, y hay diferencias a nivel microscópico, digamos, pero va a llevarle bastante tiempo y es muy difícil cuando no se tiene el equipamiento correcto. Todos los cañones tienen un sentido
del estriado. Lo que significa es que cuando van o gira, o el estriado gira en el sentido de las agujas del reloj, se le llama dextrorsum o dextrógiro. Y cuando giran al sentido contrario a las agujas del reloj, se llama levógiro o sinestrorsum. Este tipo de información debe ser colocado en la información de la autoridad nacional desde el primer registro del arma. Es algo que creo que deben preguntarse tanto la autoridad nacional como el personal, digamos, de investigación forense o policía en general. El sistema métrico utiliza como base de medida las milésimas de un metro, utiliza los milímetros. Su nomenclatura es el diámetro del arma en milímetros, de la manera siguiente: la cifra correspondiente con un número entero y 2 decimales, de ser el caso, más la abreviatura en milímetros. El significado de la primera cifra corresponde al calibre expresado en milímetros. Por ejemplo, pistola Glock calibre 9 milímetros. Esa es la forma correcta de identificar un arma. Glock 9 milímetros. Fusil FAL, por ejemplo. Fusil calibre 7.62 milímetros. Fusil Barrett Sniper calibre 12.7 milímetros o su equivalente en pulgadas, como 0.50 o .30. En algunos casos le colocan 308. Su ametralladora P90 calibre 5.7 y fusil AKM calibre 7.62. Entonces, tenemos acá dos armas que tienen el mismo calibre. ¿Eso es posible? A ver, un voluntario, ¿es posible que un arma tenga el mismo calibre? Por ejemplo, el FAL y el AKM o el AK tienen el mismo calibre, pero por ejemplo tienen munición distinta. Y eso lo vamos a ver en municiones. ¿Por qué? Porque la forma de determinar, digamos, o de la nomenclatura del calibre de las municiones es distinta al calibre del arma. Por ahí ese es el sentido de lo que estaba expresando. Vamos a la siguiente. El sistema inglés es hasta milésimas de pulgada, digamos, o centésimas de pulgada. Su nomenclatura es el diámetro del arma en milésimas o centésimas de pulgada de la manera siguiente: la cifra correspondiente a las centésimas o milésimas de pulgada y corresponde al signo de pulgadas. El significado de la primera cifra corresponde al calibre expresado en milésimas o centésimas de pulgada. Por ejemplo, dice, pistola Glock, calibre 40. Se lee calibre 40, pero se expresa o se escribe 0.40 o 0.40 de pulgada, digamos, las comillas arriba, sobre el lado derecho, significa pulgadas. Por ejemplo, fusil M1, calibre 30. O sea, 30 centésimas de pulgada. Se lee calibre 30, pero es 30 centésimas de pulgada. Fusil Barrett Sniper, calibre 50. Pero se escribe calibre 50 milésimas de pulgada. Cuando el calibre de un arma de fuego utiliza el sistema de pulgadas, normalmente la abreviatura CAL va al final y no colocan la palabra inch en inglés. Pero al leerla no se lee el punto decimal. Por ejemplo, calibre 223, léase fusil calibre 223 y corresponde a 223 milésimas de pulgada. Así, tanto para revólver 3.57, que se debería leer como 3.57, y corresponde a 350 milésimas de pulgada, o de 40, que corresponde a 40 centésimas de pulgada. ¿Por qué es esto? Porque esto va a tener una directa relación cuando hablemos de calibre de municiones. Denominación del calibre en armas de fuego. Cuando el arma de fuego se utiliza el sistema métrico, normalmente el calibre del arma es colocado en la superficie del arma en milímetros. Sin embargo, en algunos casos colocan el calibre de la bala del cartucho de munición por la longitud de la vaina metálica en milímetros. En fusiles se coloca el calibre en números y la unidad de medida en letras. Por ejemplo, calibre 5.56 milímetros. En la foto que van a ver a continuación, se entiende que el calibre del fusil es 5.56.
En otros casos se utiliza el calibre de municiones 5.56 por 45 o colocan el calibre del arma y el calibre del cartucho de municiones. Este es el caso, para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, ese es un fusil Saiga, que es, digamos, es una versión del AK o AKM, que es el AK modernizado, y el arma viene como Saiga 7.62. Eso corresponde a 162 milímetros. Y abajo está el calibre del cartucho de la munición que utiliza el arma, que es 7.62 por 39 milímetros. Entonces, estamos viendo que hay una variedad de formas utilizan las fábricas. En este caso ponen el calibre del arma y abajo la munición, el tipo de munición que utiliza. En este otro caso, por ejemplo, que corresponde a los AR-15, el calibre del cañón se expresa en milésimas, es un calibre 2.23, con un guión que dice que es 5.56 milímetros. La equivalencia es 5.56. Entonces, por favor, yo quisiera que me ayuden en lo siguiente. Tomen una calculadora, multipliquen 0.223 o 223 milésimos de pulgada por 25.4. ¿Pueden hacerlo, por favor? 5.66. Correcto. 42. Es correcto. ¿Por qué esa diferencia? Eso lo vamos a ver cuando veamos municiones. Porque siempre, en muchos casos, vamos a encontrar una diferencia. En este caso, por ejemplo, pistola Glock 18C. Esta es una pistola, por ejemplo, automática. Si ustedes ven acá en el lado, la parte trasera, tiene un selector de tiro para automático y para semiautomático. Normalmente en los países las armas automáticas están prohibidas para el común de los ciudadanos. Y aquí el arma es calibre 9 milímetros y ponen acá el calibre del cartucho de munición que utiliza el arma. Dice 9 por 19, pero la forma de 9 por 19 corresponde a la forma de denominar el calibre de un cartucho de munición en el sistema métrico. En este otro caso, por ejemplo, está el calibre del arma, pero es 380. 380 milésimas de pulgada. Normalmente el 380 se asocia le llaman al calibre 9 milímetros corto. Nuevamente, multipliquen 380 por 20.380 por 25.4. ¿Cuánto les da? 9.65. 9.65. Y normalmente cuando ponemos la munición, estamos poniendo munición calibre 9 milímetros.